Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar los trabajos del Diplomado de Administración y Gestión de Servicios de Enfermería. Sesión 7 del módulo 4, alcance legal de las notas de enfermería. Un tema bien importante porque además hay una controversia enorme sobre cuánto debe una enfermera, un enfermero intervenir en la atención al paciente y cuánto debe reportar en el expediente clínico, cómo y cuánto se toma en cuenta estas intervenciones. Hay teóricos que suponen que debe ser una situación en la que incluso se ha propuesto un expediente solamente de enfermería, además de las notas de enfermería, un expediente exclusivamente de enfermería y un expediente exclusivamente de atención médica. Otros dicen que la enfermera debería tener como un instrumento independiente, además de los que ya existen, para reportar estas actividades. O sea, es un tema un poquito controvertido, pero nosotros tenemos la intención de verlo desde el punto de vista administrativo y de cómo se puede uno proteger de muchas situaciones derivadas de este tipo de documentos y de cómo afectan el trabajo de los profesionales todos los días. Vamos a empezar diciendo que la documentación de enfermería es esencial para una buena comunicación clínica y eso creo que nos queda perfectamente claro. La documentación adecuada proporciona un reflejo preciso de las evaluaciones de enfermería, los cambios en el estado clínico, la atención brindada y la información pertinente del paciente para apoyar al equipo multidisciplinario para brindar una excelente atención. La documentación proporciona evidencia de cuidado y es un importante requisito legal y profesional de la práctica de enfermería. De esto es que se deriva que se propone, se ha propuesto en algún momento crear un instrumento propiamente otro expediente clínico, además del expediente clínico que todos conocemos, uno específicamente de enfermería, porque hay un gran trabajo que se debe hacer aquí y requiere de mucha estructura y me parece a mí una propuesta que al principio podría sonar hasta descabellada, pero si lo analizamos correctamente ayudaría muchísimo en cuestiones sobre todo de seguridad del paciente, porque tendríamos un documento en donde si se omiten cosas en uno están en el otro y pueden ser debidamente complementarios para la atención al paciente. Las notas de enfermería son consideradas una herramienta para elevar la calidad de los cuidados brindados por el profesional y en el cual se ve reflejado el carácter científico, ético, legal, humano y práctico. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Las notas no pueden dejar de existir bajo ninguna circunstancia, no deben dejar de existir los reportes de la atención al paciente. Nuestro problema casi siempre radica en cómo y con qué cantidad de datos se llevan estos documentos y que muchas veces el problema es que las personas, los profesionales de enfermería no comprenden que estos documentos están diseñados para su propia protección, no tanto como para delimitar la responsabilidad de la institución, no, es para proteger al personal, por lo que cada vez que nosotros hacemos una nota en tanto más exhaustiva, más nos estamos protegiendo de alguna situación que pudiera ocasionarle daño al paciente. Ya hemos platicado, no es nuestra intención hacer daño, sin embargo la intención no basta. A veces hacemos cosas que consideramos humanamente viables y que estamos incurriendo en la comisión de un delito o de una falta. ¿Qué son? Son una narración escrita, detallada, clara y ordenada, basada en el método científico, las cuales permiten identificar de manera oportuna y satisfacer las necesidades del proceso salud-enfermedad. Un adecuado registro es el que brinda información
datos suficientes a otro profesional para la continuidad del cuidado sin mayor dificultad. Esto es lo que pasó, esto es lo que se debe hacer con base en esto que pasó. En la actualidad, el número de profesionales de enfermería que dan relevancia al contenido riguroso de las notas no es tan evidente. Investigaciones de la OMS y la Young Commission indican que más del 14% de los enfermeros y 63% de los auxiliares de enfermería no registran en su totalidad en la nota las intervenciones realizadas, considerándolas irrelevantes para la atención. Uno de los rubros que con menos frecuencia constan en el expediente es el de educación del paciente durante la intervención. Si parte de nuestro trabajo es educar al paciente y la otra parte de nuestro trabajo es intervenir con el paciente, todo eso debe quedar debidamente registrado. A veces, y vuelvo a lo mismo, a veces hacemos cosas con la mejor intención de hacerlas y resultan engaños. Que no consideremos relevante que un paciente tuvo mucha sed en la noche porque lo consideramos normal a su estado de salud. Por ejemplo, un paciente con algún problema respiratorio va a requerir agua. Entonces decimos, el paciente tuvo mucha sed y yo pues le pasé el agua, pero eso es parte de, es normal, está en la literatura, y no lo consideré relevante para la atención en ese momento, entonces no lo reporté. Esa necesidad de la polidipsia puede indicar otro tipo de situaciones. El paciente iba mucho al baño, entonces ¿qué pasa? Yo no lo reporté porque supongo que el paciente tiene necesidad de orinar porque tomó mucha agua y me parece lo más natural. Pero en la atención médica, en la atención de enfermería, resulta que todos esos son indicadores, puede ser de algo o no. El problema es que a nosotros no nos corresponde saber decidir si es o no relevante. En la atención tienen que acostumbrarse a reportar todo sin aplicar un juicio de discriminación porque me parece que sí importa o que no importa. Eso, híjole, va a sonar bien feo, pero no interesa el criterio en ese sentido. Se debe reportar todo porque sucedió y eso puede indicar que no pase, que bueno que no pasó nada, qué bueno que no era importante. Pero si sí lo fuera y no se reportó, entonces viene la responsabilidad y ahí es en donde tenemos problemas. Por eso es mejor hacerlo, tanto para prevenir un daño, para prevenir una situación con el paciente, como para protegernos en el caso de que lo que yo consideré irrelevante resultó que sí lo era. Esto de no poner las notas completas en los expedientes, de considerar cosas que deben ir y no ir, se considera una falla en la continuidad de la atención, y ahí es bien donde viene la responsabilidad. No se reportó, entonces hay una falla en la continuidad de la atención. Las fallas en la calidad de los registros se consideran evidencia en la delegación de cuidados por parte del profesional de enfermería, tal vez directamente relacionados, muchos de estos, a otro tipo de carencias que ya hemos estudiado, pero que al final de cuentas van a repercutir en una responsabilidad, porque aquí no dice que tal cosa sucedió, aquí no dice esta otra, y esto está ocasionando un problema. Es necesario entender que las notas de enfermería son utilizadas como instrumento legal. Tengan mucho cuidado con eso. Son un instrumento legal en el cual
todo el personal tiene una participación importante, puesto que deben registrar explícitamente y con precisión cada momento de la evaluación del paciente, de tal forma que se pueda determinar cuáles son las necesidades de cuidado, cuál es la dificultad de ese cuidado, hacia dónde va ese cuidado y, más importante, cuál es la evolución del paciente derivado de ese cuidado que ha recibido. Es bien importante que tengamos todos estos registros. Vuelvo a lo mismo, son instrumentos legales. En el día de nuestra atención, nuestro trabajo, lo que hacemos cotidianamente, muchas cosas que pasan se presentan de manera urgente, y esta urgencia también de repente ocasiona que se nos olvide o omitamos a veces incluso a propósito estos reportes, y a veces tenemos un día tan pesado en el trabajo que nos vamos a casa sin haber llenado nuestros reportes adecuadamente, porque lo consideramos pues lento, hay falta de tiempo, ya está el otro turno o no llegó el otro turno, y todo esto ocasiona muchos problemas de los que, digo, ustedes conocen bastante de este asunto. Entonces esto nos lleva a no hacer los debidos reportes, a no llevar las debidas notas y a veces tener otro tipo de situaciones más difíciles. No hay nada más falso que el hecho de que podemos hacerlo mañana. No, eso no existe. Aquí el mañana puede determinar la vida o la muerte de una persona. Yo no tuve tiempo hoy, no importa, mañana tempranito o mañana que entre lo registro. Eso puede ser muy peligroso. Puede ser la diferencia entre que una persona reciba o no la atención, y puede ser la diferencia entre que un profesional termine en una situación de responsabilidad administrativa, responsabilidad civil o penal, que le cueste mucho más que el hecho de los 5 o 10 minutos que pudo haber invertido en llenar esas notas. ¿Que es molesto? Sí. ¿Que es parte del trabajo? También. Entonces es mejor ser diligente en este aspecto, aunque me lleve un poquito de tiempo, que tener que verme en una situación muy lamentable en la que además, al final de cuentas, soy responsable, dado que no realicé mi trabajo correctamente. Es lo peor que nos puede pasar. Como ya se ha mencionado, la nota de enfermería es una descripción correcta del tratamiento y atención prestados, y permite una buena comunicación entre usted, con sus colegas y con el equipo médico multidisciplinario de atención. Mantener buenos registros también permite identificar a tiempo, tanto por usted como por su equipo o por sus compañeros, las necesidades y las medidas adoptadas en alguna situación del paciente. Si usted recibe a un paciente y ve las notas, y en las notas ve algo debidamente informado, usted puede tomar decisiones de acuerdo a esos reportes. Si usted recibe al paciente y no viene información suficiente sobre alguna situación, por ejemplo lo del agua, usted no es consciente de eso, por lo tanto su atención pudiera ser limitada o mal brindada porque no tiene información. ¿Y de quién es la culpa? La culpa es de quien no puso la nota, sí, pero la responsabilidad también me alcanzó porque yo no hice lo que tenía que haber hecho. Y ahí nos podemos enfrascar en una discusión eterna de quién es responsable de esa mala atención, si quien omitió la nota o quien no realizó las acciones correctas. Ya dimensionaron el asunto. Entonces es bien importante, tanto para protegerme a mí mismo como para proteger a mis compañeros enfermeros, enfermeras, proteger al paciente. Lo más importante, los 5 minutos valen la pena. Las notas y bitácoras en donde se describe qué atención recibe el
del paciente, las respuestas del paciente a esa atención, cualquier otro evento, vuelvo a lo mismo, no discriminen basándose en un juicio de esto, si vale la pena o no ponerlo aquí, y todo eso, ¿en qué va a repercutir? Vamos a tener una atención programada, vamos a poder anticiparnos a las decisiones que se puedan tomar porque tenemos suficiente información. ¿Qué debemos escribir en estas notas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se escribe? Primero, no puede dar una información verbal a los pacientes. O sea, primero el estado del paciente, ¿no? Cuando esto se supera, entonces yo en un cuaderno, esto es lo más recomendable, con presencia de alguien que me sirva de testigo. Por ejemplo, si yo reporté una situación a un médico tratante y no me hizo caso, yo lo escribo qué fue lo que pasó. Oye, compañera, esto fue lo que pasó, tú lo viste, firman aquí de escrito. Pudiera sonar una medida un tanto incluso hostil o un tanto maligna. No lo es una medida de protección. El equipo falló, se reportó, no se hizo lo conducente a eso y ocasionó tal cosa, ¿no? Lo escribo y lo hago que alguien me firme de recibido. ¿Qué pasó esto? ¿Qué hicieron las autoridades? ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo el paciente? ¿Qué hizo la familia? Todo esto vale la pena llevarlo en una especie de diario profesional que puede o no ayudarnos en una situación. Ojalá nunca sea necesario, pero si llega a ser necesario, es una de las formas más efectivas de garantizar nuestra tranquilidad, porque yo sí reporté eso, aquí está, tal día, a tal hora, a tal persona, con testigos tales, se reportó esta situación y se me ignoró. Entonces, automáticamente yo no tengo responsabilidad en ese evento o en ese acto que ocasionó daño. No, otra vez, no se trata de echarle la culpa a otro, se trata de deslindar responsabilidades, se trata de aceptar lo que sí me corresponde y lo que no me corresponde. Tampoco tengo por qué cargar con la responsabilidad de los actos de otros. Si yo hice diligentemente mi trabajo, si yo me preparé, si yo hice lo que debía haber hecho, de acuerdo a las normas, de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo a las leyes, yo reporté tal situación, hice lo correcto, no tengo por qué ser responsable. Vamos a lamentar el daño que se hizo, por supuesto, a nivel humano, a nivel profesional, pero no tengo por qué ser responsable siendo que yo hice mi trabajo diligentemente. ¿Y cómo demuestro que lo hice? Están mis notas. Tanto las notas que integré en los documentos oficiales como las que llevo yo en mis documentos particulares y que pueden o no servir. Y cuando llegan a servir, cuando llegan a necesitarse, son increíblemente valiosos. Estamos en un medio, otra vez, ya lo hemos dicho muchas veces, increíblemente riesgoso profesionalmente. Hay mucha responsabilidad y hay muchas cosas que pueden salir mal en una situación de atención a la salud. Hay que evitar esas situaciones. Estos se pueden hacer, los puede hacer usted, estos formatos, estos diarios, estas bitácoras, independientemente, vuelvo a lo mismo, de las oficiales. Usted puede llevar sus propias bitácoras, es muy recomendable. Feche y firme cada una de las intervenciones, de las cosas que sucedieron, de la hora, usando relojes de 24 horas, por ejemplo las 14 en lugar de las 2. Escriba con tinta oscura, preferentemente tinta negra. Nunca se utiliza en una nota ni legal ni personal, nunca se utiliza lápiz. No se tienen que
poner borrones, eso tampoco se hace. Si hay algún error, se tiene que sacar el error y escribir al margen en qué consiste el cambio. Se tiene que registrar siempre datos del paciente, la presión arterial, el pulso, la respiración, la hidratación, cosas que ustedes saben perfectamente bien, el diagnóstico, el que se le entrega, con el que se entrega, y el diagnóstico con el que se recibe al paciente, todos los medicamentos, todas las respuestas a los medicamentos del paciente. O sea, esto que hacemos cotidianamente hay que hacerlo exhaustivamente porque es doble el trabajo. Lo que les estoy pidiendo es que lo hagan tanto en las notas oficiales, en las notas, en los formatos destinados para ellos institucionales, y lo hagan a manera de diario. Acostúmbrense a manera de diario, sobre todo en situaciones en las que ustedes reporten cosas, en las que no se les haga caso, en las que el paciente haya tosido una vez más, que pidió 10 mililitros más de agua. Vale la pena reportarlo, porque eso, vuelvo a lo mismo, es parte de nuestro trabajo más profesional. Conclusión: por seguridad, por calidad en la atención, mantenga registros en un lugar en donde se puede acceder a ellos, mantenga todo perfectamente organizado, entérese perfectamente bien, conozca perfectamente bien cómo se llenan las hojas, qué contienen las hojas, cuál es el alcance. Ya vemos hoy más o menos cuál es el alcance y la importancia de estas notas. Es mucho más de lo que parece. Pareciera ser que solamente es un requisito antes de salir de la jornada, lo cual yo creo que es lo más falso que hay. Es una manera de proteger a nuestros pacientes, y es una manera de proteger a nuestros colegas, y es una manera de protegernos a nosotros mismos. Es sumamente importante hacer estas notas y llevarlas bien adecuadamente. Pues les agradezco mucho la atención, espero que este video sea de utilidad.